Vamos por favor al libro de Josué, en el capítulo 10, Josué capítulo 10. Seguimos con nuestra serie de exposiciones en el libro de Josué, serie que hemos titulado La conquista de la tierra prometida. Y vamos en esta ocasión, entonces, exponer lo que se encuentra registrado en el capítulo 10. Josué 10, verso 1 en adelante está la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y la había destruido, haciendo con Ai y su rey lo que había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y porque todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: suban y ayúdenme a combatir a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se reunieron y subieron con todos sus ejércitos. Acamparon frente a Gabaón y combatieron contra ella. Entonces los habitantes de Gabaón mandaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros para protegernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la región montañosa se han agrupado contra nosotros. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos podrá resistir delante de ti. Después de subir toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos de repente. El Señor los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los persiguió por el camino que sube de Bet-Jorón y los hirió hasta Azeca y Maqueda. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Fueron muchos más los que murieron a causa de las piedras del granizo que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Luego Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maqueda. Y le fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en la cueva de Maqueda. Entonces Josué dijo: hagan rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y pongan hombres junto a ella para que los guarden. Pero ustedes no se detengan, sino persigan a sus enemigos y hiéranles la retaguardia. No los dejen entrar en sus ciudades, porque el Señor, su Dios, los ha entregado en su mano. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel habían acabado de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos entraron en las ciudades fortificadas. Después de todo, el pueblo regresó ileso al campamento de Josué en Maqueda. No hubo quien dijera algo en contra de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, y sacaron de la cueva a estos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y sucedió que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no teman ni se atemoricen.
Esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. Después de esto, Josué los hirió, los mató y los hizo colgar de 5 árboles, y estuvieron colgados de los árboles hasta el atardecer. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Josué mandó que los quitaran de los árboles y los echaran en la cueva donde se habían escondido. Después pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales están hasta este mismo día. En aquel día Josué tomó Maqueda y la hirió a filo de espada juntamente con su rey. La destruyó por completo con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes, e hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Maqueda a Libna y combatió contra Libna. El Señor también entregó la ciudad y a su rey en manos de Israel, e hirieron a filo de espada a todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes en ella. E hizo a su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acamparon contra ella y la combatieron. El Señor también entregó Laquis en manos de Israel, y la tomó al segundo día. Mató a espada a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Geser, fue en ayuda de Laquis, pero Josué los mató a él y a su gente, hasta no dejarle ningún sobreviviente. Josué y todo Israel con él pasó de Laquis a Eglón, acamparon contra ella y la combatieron. El mismo día la tomaron y la hirieron a filo de espada. Aquel día él destruyó a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho con Laquis. Luego Josué y todo Israel con él subió a Eglón, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. La tomó y mató a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes. Como había hecho con Eglón, así la destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y la combatió. La tomó y mataron a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas. Destruyeron todo lo que allí tenía vida, sin dejar sobrevivientes, como había hecho con Hebrón y con Libna y con su rey. Así hizo con Debir y con su rey. Conquistó pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la Cefela y las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar sobrevivientes. Mató todo lo que tenía vida, como el Señor Dios de Israel había mandado. Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué tomó a todos estos reyes y sus tierras de una vez, porque el Señor Dios de Israel combatía por Israel. Después Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Hasta allí la lectura de la palabra para hoy. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos que Gabaón, usando de astucia, engañó a Israel y entró en un pacto con ellos. Y ese pacto le preservó a los gabaonitas la vida. En el capítulo 10 que acabamos de leer, este pacto es puesto a prueba, porque Adonisedec, el rey de Jerusalén, decide formar una coalición de reyes para atacar Gabaón. Gabaón estaba en la región intermedia, estamos hablando aquí en la mitad de la tierra de Canaán. Y los gabaonitas entonces, frente a tamaña amenaza, piden ayuda a sus recientes aliados, y Josué, como leemos, responde a ese llamado. Ahora, este capítulo es importante porque describe la campaña militar de Israel en el sur de Canaán. Dios les había dicho que conquistaran la tierra, ellos ya habían entrado en Canaán y ahora están conquistando todo el sur. Ahora, en este capítulo hay ciertas enseñanzas que me gustaría destacar para ustedes hoy. La primera de ellas las encontramos en los versículos 1 al 7, donde vemos que el pueblo honra el pacto. El pueblo honra el pacto. La segunda, que está en los versos 8 al 15, vemos a Dios batallando por su pueblo. Y la tercera, que está en los versos 16 al 43, vemos la señal de la victoria. Entonces son esas tres cosas que quiero destacar hoy. Pueblo honrando el pacto, Dios batallando por su pueblo, y tercero, la señal de la victoria. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es fidelidad y victoria. Fidelidad
y victoria. Vamos entonces con lo primero, el pueblo honrando el pacto. Este capítulo comienza contándonos acerca de la reacción que tiene Adonisedec, rey de Jerusalén, al tener noticias de lo que Israel había realizado, cómo había vencido, ¿verdad?, a Ai, y particularmente cómo Gabaón había establecido un pacto con los israelitas. Entonces él decide formar esta coalición militar de reyes para que fueran y atacaran a Gabaón, es decir, a los recientes aliados de Israel. Y Gabaón, frente al ataque, solicita la ayuda de Israel y le mandan a decir a Josué: no abandones a tus siervos. Recuerda que ya vimos en el capítulo anterior que parte de la sanción que recibieron los gabaonitas por su mentira es que se habían transformado en siervos de Israel. Pero ahí vimos también la gracia de Dios, porque ellos estaban sirviendo no solo a Israel, sino también al tabernáculo, es decir, estaban sirviendo al Dios vivo. Entonces fíjense, hay una amenaza. Y este pueblo, que es un pueblo cananeo, solicita ayuda al pueblo del Señor. Pueblo con el cual habían entrado en alianza, pero de manera engañosa. Entonces la pregunta que surge en este momento es: ¿qué va a hacer Josué? ¿Qué va a hacer él? Ya lo mencionamos. Los gabaonitas habían mentido, habían engañado a Israel para que Israel entrara en pacto con ellos. Y es más, como vimos la semana pasada, el pueblo de Israel estaba bastante descontento con esta alianza con Gabaón. Es más, la aprobación en las encuestas de Josué bajó drásticamente después de que él firmó el pacto con Gabaón. Pero ahora, curiosamente, amorreos se han vuelto en contra de los gabaonitas, es decir, con otros amorreos. Entonces, fíjense, tal vez esto soluciona el problema. Tal vez sería muy conveniente deshacerse de estos gabaonitas, dejando que Adonisedec y la coalición se encargara de ellos. Pensemos por un instante. Toda esta situación, toda esta coalición, todo este ataque a Gabaón podría haber llevado a Josué a estar bajo la tentación de abandonar la alianza con los gabaonitas. Él podría haber dicho: miren la mano de la providencia divina. Dios debe querer que estos gabaonitas sean destruidos. Dejemos entonces que estos amorreos se encarguen de ellos. Ya que nos mintieron, ya que nos engañaron, ya que debido a este engaño ellos han obtenido alianza con nosotros, dejemos que estos otros pueblos los destruyan. Sin embargo, nosotros vemos que en el verso 7, Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los hombres valientes. Inmediatamente somos llevados a pensar: oh no, Josué, otra vez, de nuevo. ¿Por qué no buscaste el consejo del Señor? ¿Por qué no buscaste una palabra del Señor antes de emprender la campaña de defensa contra Gabaón? Ya vimos que anteriormente ese había sido el pecado de Israel. Esa había sido la causa de tanto mal rato, de tanta aflicción. No habían buscado al Señor. Y ahora Josué solo reacciona. No busca al Señor. La verdad es que Josué no necesitaba buscar al Señor para determinar si ese era el camino correcto. Esta vez no hubo falta de discernimiento espiritual, por la sencilla razón de que Josué conocía muy bien cuál era su deber. Josué les había dado su palabra a los gabaonitas. Habían entrado en alianza con ellos, habían firmado un pacto. Gabaón era ahora, a pesar de todo el engaño, parte de Israel. Eran parte de Israel. Así que la conciencia de Josué estaba tranquila y su deber estaba muy claro. Y sin dudarlo entonces, se pone en marcha para hacer lo que sabía que el Señor quería que hiciera. No se detiene a orar, no pregunta: Señor, ¿es esto lo correcto? Josué sabe qué es lo correcto y continúa, ¿verdad?, con la tarea a la que Dios lo ha llamado. Y aquí, mis hermanos, hay una lección muy importante para nosotros.
Supongamos que tú tienes un amigo, una amiga que dice ser cristiano o cristiano, ¿verdad? Y este amigo o amiga tuyo está casado. Y te dice que en los últimos meses ha estado coqueteando con un hombre o con una mujer de su trabajo. Y te dice que ha estado haciendo eso porque está medio desilusionado de su matrimonio, etc. Y mientras te cuenta todo esto que está haciendo, te dice, mira, yo en realidad he estado orando para saber si esto es la voluntad de Dios. Y te dice, ¿podrías orar conmigo al respecto? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Creo que cualquier verdadero cristiano le diría, ¡no! No voy a orar por esto. Y tampoco tú deberías orar por esto. No necesitas orar para que Dios te muestre qué hacer en una situación como esta. Él ya te ha dicho claramente qué es lo que quiere. No adulterarás. No hay excepciones, no hay excusas. Tu deber es claro. Sé fiel a tu marido, sé fiel a tu mujer. Hiciste un pacto, ¿te acuerdas? Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Cumple tu promesa. Punto final. Nada más. Cuando el deber está claro, no necesitamos buscar más cosas. Cuando la palabra de Dios es clara, necesitamos obedecerla. Josué, insisto, él tenía muy claro cuál era su deber. Su conciencia en ningún momento se inquietó mientras preparaba las tropas, mientras marchaba toda la noche para rescatar a Gabaón. Vemos entonces en Josué una claridad, una firme resolución, un compromiso, una seguridad que surgen ¿de qué? De esta simple determinación de hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. En casos como este, nosotros no tenemos que hacer, por ejemplo, lo que a veces hacemos con los médicos. Quiero una segunda opinión. No quedé muy convencido con el diagnóstico que me dio, voy a ir a otro médico. En casos como este, nosotros no necesitamos pedirle al Señor una segunda opinión. No necesitamos orar si vamos a obedecer o no. No hay ambigüedad. No hay necesidad de preguntarse, ¿será esta la voluntad del Señor? Cuando Dios dice algo claramente, cuando tu deber es claro, cuando se requiere obediencia, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Simplemente eso, obedecer. Entonces te pregunto, ¿ves esa misma resolución en tu corazón? Cuando la palabra del Señor te manda a decir algo bien claro, ¿obedeces? O muchas veces estás discutiendo con Dios. Tal vez con demasiada frecuencia estás discutiendo con Él porque, aunque sabes lo que es lo correcto, buscas una justificación para hacer lo que quieres hacer y que es lo incorrecto. Muchas personas actúan de esa manera. A mí me ha pasado en el ministerio pastoral. Viene alguien a contarme algo, pide una consejería. Yo le digo claramente lo que dice la palabra de Dios y después se junta con Pedro, Juan y Diego de la iglesia para intentar encontrar otra salida, una segunda opinión. No me quedó claro esto. Aquí vemos una diferencia en Josué. Ustedes se acuerdan que en ocasiones anteriores sí, él no buscó al Señor. Y fue un desastre. Pero ahora no lo busca. ¿Por qué? Porque su deber está clarísimo. Él sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, querido creyente, cuando tu deber está claro, no busques a Dios para liberarte del deber. Obedece. Simplemente obedece. Primera cosa entonces, el pueblo honrando el pacto. Segunda cosa, Dios batallando por su pueblo. En los versos 8 al 11, nosotros tenemos esta imagen de Dios, ¿verdad? Guerreando, batallando, peleando por su pueblo. Adonisedec había llamado, ¿verdad?, a sus secuaces para que lo ayudaran a derrotar a Gabaón. Y los gabaonitas a su vez llamaron a Josué y a Israel para que les trajeran alivio, para que los ayudaran, para que
pudieran enfrentarse a esta coalición. Ahora, en este punto, es bueno detenerse para observar un par de elementos muy instructivos que están aquí en los versos 8 y 9. En el verso 8, el Señor le asegura a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos podrá resistir delante de ti. Fíjense, esta palabra, Dios ya se la había dirigido a Josué. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Cuando Moisés muere, cuando Josué recibe, ¿verdad?, esta comisión de parte del Señor de ser el nuevo líder, le dice: no temas ni desmayes. Todo lugar que pise tu pie será tuyo, porque yo estoy contigo. Pero ahora vemos que el Señor le repite aquello que le había dicho anteriormente. Y en esto nosotros vemos la manera habitual que Dios tiene para tranquilizar a sus hijos. ¿A qué me refiero? Dios no te va a tranquilizar revelándote una nueva verdad que estaba previamente oculta, sino que Él va a traer tranquilidad, paz y consuelo a tu vida, reafirmando promesas ya dadas, que de alguna manera adquieren un significado, un poder especial debido a la apremiante necesidad actual. Y eso es lo que el pueblo de Dios por lo general necesita, no una nueva verdad, porque todo lo que Dios quiso revelar está aquí en su palabra. No hay nuevas revelaciones. No necesitamos una nueva verdad, sino que necesitamos esa antigua verdad aplicada con frescura a nuestra necesidad actual, a nuestro momento actual. Eso es muy importante. Ahora miren también el verso 9, que nos muestra cómo esta seguridad divina, que se da en el verso 8, no sofoca, sino más bien estimula la acción humana. Dice: después de subir toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos de repente. Fíjense, Dios le dio una seguridad a Josué: no tengas temor, nadie te va a poder hacer frente, los vas a vencer. Entonces esta seguridad que Dios le da a Josué estimula la actividad de su siervo. El Señor le ha prometido la victoria, pero esa victoria solo se logrará mediante una marcha nocturna y un ataque sorpresa, probablemente en la oscuridad. Entonces fíjense, ¿por qué eso es importante? Porque la verdad bíblica de la soberanía de Dios, correctamente entendida, Dios es soberano, Dios gobierna sobre todas las cosas, no hay nada que hagamos fuera de su control. Esa verdad no debilita, sino más bien energiza la respuesta humana, la acción humana. Y luego leemos en el verso 10, el Señor los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los persiguió por el camino que sube hasta Bet-Jorón y los hirió hasta Aseca y Maqueda. No sé si se perciben la cierta ambigüedad que el texto nos presenta, que es muy útil. Y eso nos va a ayudar a entender completamente este capítulo. ¿Quién sembró el pánico entre los amorreos? ¿Quién los turbó? Fíjense, el verso 10 dice: el Señor los turbó delante de Israel. Y más adelante vemos que los hirió, los persiguió, los hirió. Bueno, nuestra versión, esta Reina Valera actualizada del 2015, nos dice que el que sembró el pánico y el que persiguió, el que hirió, el que derrotó, fue el Señor. Hay algunas versiones que cambian, ¿verdad? Primero colocan al Señor y después ponen a Israel. Entonces la pregunta es, a ver, pero Israel estaba combatiendo, Israel marchó de noche, Israel cayó sobre ellos de sorpresa, entonces
no entiendo bien este asunto. ¿Quién hizo todas las cosas? Bueno, la respuesta es que fueron ambos. Fue Israel y fue el Señor. Obviamente Israel combatió, Israel persiguió, Israel peleó, Israel los hirió. Los amorreos estaban aterrorizados por Israel. Sin embargo, el texto es muy claro en decirnos todo eso fue obra del Señor. Todo eso fue obra del Señor. El Señor los sumió en el pánico. El Señor los persiguió. El Señor los hirió. E incluso el verso 11 nos dice cómo lo hizo. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Fueron muchos más los que murieron a causa de las piedras del granizo que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? Bueno, fíjense el finalcito del verso 14. Porque el Señor combatía por Israel. Porque el Señor combatía por Israel. Y después más adelante el verso 42 dice, porque el Señor Dios de Israel combatía por Israel. ¿Cuál es el punto? Nuestro Dios es un Dios guerrero. No es un Dios débil, no es un Dios cobarde, no es un Dios tímido ni retraído, es fuerte y poderoso. Ahora bien, no se equivoquen, Israel peleó, pero Israel habría peleado, habría perdido, habría muerto si el Señor no hubiera luchado por ellos, si el Señor no hubiera luchado con ellos. Ahora pensemos un poco en nosotros. Los cristianos también estamos envueltos en una guerra, la guerra de la vida cristiana, la batalla espiritual. Y nosotros no luchamos, como ya vimos la semana pasada y nos recuerda Pablo ahí en Efesios 6, nosotros no luchamos contra sangre y carne. Nosotros luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a pesar de que luchamos contra huestes espirituales, debemos luchar. No hay pasividad, no hay quietismo, no hay bueno, dejemos que Dios actúe. No hay nada de eso en la zona de combate de la vida cristiana. Cada creyente es un soldado en el ejército del Señor de los ejércitos. Ahora, no debemos luchar, como dice Pablo en Corintios, como golpeando al aire, o sea, sin pegarle a nadie. Debemos revestirnos, como él dice en Efesios 6, de toda la armadura de Dios. Debemos matar el pecado, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo y debemos hacer todo eso. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado. Es un llamado al combate, es un llamado a la lucha. Sin embargo, tal como nos enseña este capítulo, nosotros no debemos batallar pensando que el resultado depende de nuestra propia fuerza, que el resultado depende de nuestra estrategia. La enseñanza de este pasaje es que el Señor lucha por su pueblo. El Señor lucha por ti. Y hay una palabra maravillosa entonces aquí de consuelo y de seguridad para cada uno de nosotros. El Señor lucha por mí. El Señor lucha por mí. Cierto, no estoy en igualdad de condiciones con el enemigo de nuestras almas. Satanás es mucho más poderoso que yo. Todos los demonios son más poderosos que yo. Pero el Señor lucha por mí. Y no solo el Señor lucha por mí, sino que el Señor en Jesucristo ya venció. Él ya venció. Entonces tal vez te sientes derrotado, abatido por las muchas escaramuzas del pecado y Satanás que has perdido. Has perdido muchas batallas espirituales. Y sientes profundamente tus debilidades. Recuerdas con cuánta frecuencia has cedido a la tentación y has caído en el pecado. Y quizás poco a poco has empezado a creer la mentira
de que el resultado de tu salvación está en juego, que el éxito de la conquista está en duda, de que en realidad no vas a llegar al cielo, de que en realidad no vas a llegar a la tierra prometida. Si has pensado eso, déjame decirte claramente, eso no es verdad. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el Señor lucha por su pueblo, el Señor lucha por Israel. ¿Te has olvidado de eso? De hecho, fue John Knox, el padre del presbiterianismo, quien dijo, ¿verdad? Un hombre con Dios siempre es la mayoría. Un hombre con Dios siempre es la mayoría. Y esa es la lección que Israel aprendió en este día. Un hombre con Dios es siempre la mayoría. ¿Por qué? Porque el Señor lucha por su pueblo. Y tal vez deberíamos redescubrir esa verdad una vez más por nosotros mismos. Así que recuerda, no estás luchando solo. No dependes de tus limitados recursos, no dependes de tus limitadas fuerzas. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, el Señor lucha por ti. Él batalla por ti. Y en Cristo, Él ya te ha asegurado la victoria creyente. En Cristo ya tienes la victoria. Ahora, no olvidemos en todo esto el papel de la oración. El papel de la oración. Verso 12 dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Yo sé que hay diversas opiniones acerca de lo que realmente pasó ese día. Algunos sugieren que Dios hizo, ¿verdad?, que la tierra dejara de girar. Y ahí los científicos se les paran los pelos. Si la tierra deja de girar, queda la escoba. ¿Puede ser? Dios es soberano. Dios no está sujeto a las leyes que Él mismo creó. Él las puede suspender sin que pase nada. Otros sugieren que lo que en realidad sucedió aquí fue una refracción de la luz, es decir, un cambio de velocidad en la luz. Y eso permitió, ¿verdad?, que hubiera suficiente luz para que Israel continuara luchando después de que, si hubiera sido una velocidad ordinaria, el sol se hubiera ocultado antes. Bueno, también es una opinión. Ahora, yo creo que lo más lógico, tal como lo señalan algunos comentaristas con los que yo estoy de acuerdo, es que los verbos traducidos en nuestra versión como detenerse para el sol y para la luna, ojo, no se refieren al movimiento del sol, sino a su brillo. Se refieren al brillo. De modo que, entendido así, Josué, él no está orando por la prolongación del día, es decir, él no está orando para que el sol no se ponga, sino que él está orando por la prolongación de la oscuridad, de modo que el sol no siga brillando. Y creo que eso explica mejor también el momento histórico que aquí estamos viendo. La ventaja táctica que tuvo Israel era que cayeron sobre ellos cuando era oscuro, cuando estaba de noche. Marcharon toda la noche, llegaron al amanecer y el sol estaba a punto, ¿verdad?, de salir al este, ahí, al este de Gabaón, y la luna estaba a punto de ponerse al oeste en Ajalón. Así que el día no había comenzado. Entonces, impedir, ¿verdad?, que la luz brillara podría darle una ventaja militar a Josué. Ahí también obviamente iba a proteger a los soldados del calor abrasador del día después de que habían caminado toda
una noche. Ahora, tal vez Josué estaba orando por algo así como una especie de eclipse solar o algo similar. Pero independientemente de lo que haya sucedido, de la conclusión a la que se llegue, la idea central, y eso quiero que se queden, la idea central no es ambigua. La idea central del texto no es ambigua. ¿A qué me refiero? Dios, Él no se siente para nada intimidado por la aparente dificultad de la petición de Josué. Josué dice: Sol, detente sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ajalón. En ningún momento dice: chute, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer esto? Dios no se siente intimidado. Porque fuera lo que realmente sucedió, fue un acto sobrenatural de Dios. Ese Dios que gobierna sobre el sol y sobre la luna, sobre el paso del tiempo, sobre todos los días. Y nada es imposible para el Señor. Eso es lo principal. Ahora, lo que emocionó al narrador no fue tanto esta oración de Josué, no fue tanto lo que le sucedió al sol y a la luna en aquel día. Lo que más le emocionó es lo que está aquí en el verso 14. Él dice: nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día. Ojo, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Lo que emocionó al narrador fue que Dios oyó a Josué. Dios escuchó a Josué cuando Josué oró. Es decir, fue un día como ningún otro. ¿Por qué? Porque Josué oró. Porque Josué oró. Entonces la oración, tal como nos enseña este texto, detiene el sol y la luna. La oración, como escribió Edward Bounds, es la mayor de todas las fuerzas porque honra a Dios y lo lleva a una ayuda activa. Él obra por su pueblo. Honra a Dios y Él obra por su pueblo. Entonces, ojo, la oración no es lo menos que podemos hacer. Ya hemos agotado todos los recursos, oremos. No tenemos nada más que hacer, oremos. La oración no es lo último a lo que debemos recurrir después de haber agotado todas las demás posibles armas o respuestas a nuestras necesidades. Porque más que el dinero, más que personas, la oración es nuestra mejor reacción, porque la oración es poderosa. Y ojo, la oración es poderosa no es porque haya algo en ella misma, sino que es poderosa porque se aferra a las promesas de Dios en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Y nada, absolutamente nada puede frustrar el designio del Dios Trino cuando Él quiere cumplir su voluntad, cuando Él ha decidido cumplir su voluntad. Entonces, insisto, lo maravilloso de aquí es que el Señor escuchó la voz de un hombre. Piensa en eso. Dios, el Señor soberano, oyó a un hombre. Jesús, de hecho, nos dijo lo mismo. Y nos ofreció esa posibilidad. Dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. Entonces, ¿qué privilegio se nos ha dado de tener el oído de Dios? Y también de tener al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos pedir como debemos. Y además, tenemos un intercesor a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo, que Él toma nuestras débiles oraciones, confusas, manchadas por el pecado, y las mezcla con las suyas y las presenta al Padre, mientras a su vez Él también presenta sus propias oraciones a nuestro favor. Entonces piensen, cuando ponemos todo esto en un contexto trinitario, ¿hay algo más glorioso? ¿Hay algo más poderoso que la oración?
Dios el Padre me oye. Dios el Espíritu intercede por mí. Dios el Hijo intercede por mí. No hay nada más glorioso que eso. Dios entonces batalla por su pueblo. Y lo tercero que el texto nos enseña tiene que ver con la señal de la victoria. En los versos 16 al 28 se encuentran estas señales de la victoria. Y estos versículos, ¿verdad?, nos relatan las consecuencias de la batalla en Bet-Jorón. Y los versículos del 28 al 43 continúan detallando parte de la campaña militar del sur, ¿verdad?, en el sur de Canaán. Estos 5 reyes cabecillas, nos dice el texto, se escondieron en una cueva en Maqueda. Israel, ¿qué hace? Los atrapa, coloca una custodia en la cueva, mientras el resto de las tropas aprovechan al máximo su ventaja y derrotan a sus enemigos. Y al regresar a Maqueda, Josué ordena que estos reyes salgan de la cueva y les dice a los jefes militares que se acerquen y que pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Ahora, ojo, esto no es un acto de simple barbarie. Estos abusadores le pusieron el pie en el cuello a estos otros, pobrecitos como estaban, ¿verdad? Más que eso, esta fue un sacramento, una señal. Porque las palabras de Josué en el versículo 25 explican la acción. Dice, no teman ni se atemoricen, esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. Entonces los pies de los líderes sobre el cuello de estos reyes postrados en tierra es una parábola actuada. Es una señal que trae tranquilidad al pueblo del Señor. ¿Y cuál es la tranquilidad? Así ustedes van a someter a todos sus enemigos. Entonces esta acción simbólica pretende ser un estímulo visible para el pueblo de Dios, que viendo, ¿verdad?, a sus líderes sometiendo a estos reyes, todo el pueblo puede decir, Dios ha prometido que así va a suceder con todos nuestros enemigos. Los vamos a someter, los vamos a vencer. Ahora, ciertamente algún escéptico podría cuestionar cómo una mera acción simbólica puede reafirmar la fe. Porque para el escéptico una acción simbólica no tiene una lógica convincente. Ahora uno puede decir, bueno, ya, démosle el punto. Por ejemplo, cómo el arco de Dios en las nubes pudo hacer sentir a Noé la seguridad de la promesa de Dios. ¿Ve el arco iris? Estoy seguro que Dios va a cumplir su promesa. O cómo, ¿verdad?, la multitud de estrellas que vio Abraham lo hizo tener la seguridad de que él tendría una descendencia incontable. Viendo estrellas. No sabemos. Simplemente no sabemos cómo esas cosas les dieron seguridad a estos hombres. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que los sacramentos, estos signos, estas señales, no son para los escépticos, son para los creyentes. Sirven de apoyo a nuestra fe débil. No pretenden convencernos con una lógica fría, sino que pretenden nutrirnos con un dulce aliento para hacernos sentir que la palabra de Dios es confiable, que la palabra de Dios es segura. Les pregunto, ¿quién puede explicar cómo comer pan y beber vino nos asegura que Jesús, crucificado y resucitado, nos sostendrá ahora y para siempre? ¿Cómo explicas eso? Comer un pedazo de pan, tomar un sorbo de vino. ¿Cómo eso me asegura de que el Cristo resucitado está conmigo hoy y para siempre? Bueno, de la misma forma, los pies de estos israelitas sobre los cuellos reales de estos cananeos le brindan un nuevo aliento al pueblo. Y Josué les dice, esto es lo que el Señor hará con todos sus enemigos.
Ahora, hay algo más aquí. Este ánimo que Josué les da en el versículo 25 es algo que él ya había recibido anteriormente. Dios le había ordenado previamente en el capítulo 1 que no desmayase. Le había ordenado que fuera fuerte y valiente. ¿Y ahora qué hace Josué? Él transmite ese ánimo que había recibido previamente del Señor a los israelitas. Y esa, ojo, es la seguridad que todos nosotros necesitamos oír una y otra vez. Y maravillosamente, es en este momento que Josué, ¿verdad?, se nos presenta con mayor claridad como un tipo o como una imagen del Señor Jesucristo. En el Salmo 110, versículo 1, Dios Padre le promete al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos como estrado de tus pies. El Padre le promete al Hijo eso. Y recordemos, ¿verdad?, que Jesús aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. De hecho, Colosenses 2, verso 15, dice que Jesús despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos está diciendo Pablo allí? Jesús obtuvo la victoria. Y porque lo hizo, nosotros también tenemos seguridad de esa victoria. Porque Él la obtuvo, es mi victoria. Entonces está diciendo, la iglesia militante, esta iglesia que lucha contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo, algún día se va a convertir en la iglesia triunfante, en la iglesia gloriosa, en la iglesia que venció para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús ha aplastado a Satanás bajo sus pies. Como Pablo nos recuerda en Romanos 16, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de ustedes. Porque Cristo Jesús venció. Yo tengo seguridad de la victoria. Ahora, antes de concluir, debemos preguntarnos, ¿en qué se basa mi seguridad como cristiano? ¿En qué fundamento mi seguridad como cristiano? No es en mi sabiduría, no es en mis fuerzas, no es en mis convicciones reformadas, no es en mi inteligencia, no es en mi piedad, no es en mi moralidad, no es en mi devoción, ni en la buena reputación que pueda tener de los demás, no es en el éxito que tenga en el ministerio, porque todo eso es arena movediza. Son bases defectuosas, son bases inconsistentes, bases manchadas por el pecado, débiles, completamente inadecuadas para traer seguridad cristiana. No. Mi seguridad y la tuya, la única base firme de nuestra confianza ante Dios es la roca sólida de Jesucristo. Es la roca sólida de Cristo Jesús. Su obediencia, su sangre, su triunfo sobre el pecado, la muerte, sobre el infierno, la tumba vacía. Él es la base de nuestra seguridad. Y Él viene a nosotros hoy en Josué 10 y nos dice, no temas ni desmayes. Sé fuerte y valiente, porque así hará el Señor con todos tus enemigos contra quienes luches. Recuerda, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Y este es el fundamento inamovible de la verdadera esperanza cristiana. No es que uno sea capaz por uno mismo para la tarea de vivir para Dios, de vencer al pecado, de pelear la buena batalla, de terminar la carrera. No somos capaces. Yo no lo soy, tú tampoco lo eres. Pero Jesucristo lo es. Jesucristo venció. Por lo tanto, si confiamos en nuestras propias fuerzas, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Pero Cristo Jesús, el Señor de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, está a nuestro lado. Y Él ha vencido. Él ha vencido. Por lo tanto, cree en Él y pon toda tu confianza en Él.